bautizado desde hace 2 años como el romancero del 15M. Ah, muy bien. Pues este es mi romance de un tiempo nuevo, el mismo que compuse el 15 de mayo del 2000, modificado en las 2 primeras estrofas, que dice: se puede declamar y se puede cantar. Yo normalmente lo suelo cantar en la tonadilla de los trovadores y populares, aunque yo soy solamente autor. Dicen los que tienen miedo que el 15M está muerto, el mundo está ya despierto, estamos aquí de nuevo. Volvemos con ilusión a cambiar la dictocracia, nos engañan con tesón y nos hace poca gracia. Siempre ha sido la nobleza de la juventud sin mancha la que inicia las protestas para ver si todo cambia. Y ha llegado ya la hora de podernos expresar sin que nos pisen y callen los que no quieren cambiar. Siempre debemos luchar por las reivindicaciones sin dejarnos engañar por las eternas canciones. El obrero siempre ha sido el gran pagano de turno, al no tener otra opción que seguir en este mundo. Cuando se habla de justicia, solidaridad y empleo, casi siempre son los mismos que pagan los desafueros. Y uno de los grandes fraudes de esta democracia incierta es la ley electoral que nos ha sido impuesta. El voto ha de ser igual para todos los partidos, no dando nunca ventajas a los que siempre han vencido. Los dueños del capital, ya sean bancos o empresas, nos han traído la crisis por engrosar sus riquezas. Ellos deben de saber que el obrero siempre pierde, pues solo tiene el trabajo algo que ellos nunca entienden. Por décadas se ha luchado con mucha fuerza y tesón. No consentiremos nunca esta burda expoliación. Y esta protesta pacífica que en justicia promovemos por las promesas inciertas que nos hacen los gobiernos. ¡Bravo! Gracias. Ya empezamos. Bueno, a Tomás lo conoce todo el mundo, seguro que nosotros lo conocemos ya. Un pionero de los movimientos vecinales y actualmente, sobre todo, por el tema de los presupuestos participativos, que él ha sido protagonista de muchos de ellos, en Sevilla, en el otro proyecto que está, ahora en Mejorada, ha puesto en marcha, con lo cual nos va a enseñar mucho, no solamente en teoría, sino en práctica, porque ha estado trabajándose cómo hacer realidad los presupuestos participativos. Entonces, otras cosas que él no quiera contar. Así que le dejamos todo tuyo. ¿Le has dado la vuelta a las pilas? A ver si se las diste al revés. Claro, yo estoy contando algo, ¿no? Nosotros sí, pero la cámara no lo veo muy mal. de Dulzaina y atrás, o sea que yo creo que está bien. Coge, viene. No, va empezando y ya cuando salga, pues... No hay mucho problema, si acaso grito un poco más, así el aparato graba o no. No, sí graba bien. Sí graba bien. Bueno, lo que os comentaba, yo tenía idea de presentar 3 cosas, una más de análisis, que a lo mejor voy más rápido, y otras 2 cosas que eran la planificación participativa, los temas económicos sociales, y
desarrollando en varias partes de América Latina y de España. Y sobre eso serían los... A ver, sí, y sobre eso serían los debates que se me ocurre que podemos hacer. Si me queréis interrumpir, pues me interrumpís, porque para eso estamos aquí en familia y no tengo por qué enrollarme tanto. ¿Se oye suficientemente bien ahora? Sí. Vale. La primera cosa es situar un poco el conflicto, el problema o los temas de economía en los que estamos. Entonces, según el esquema que yo tengo y que suelo trabajar, ahora mismo estamos trabajando no solamente en los presupuestos participativos, sino, por ejemplo, en Ecuador estamos en una cooperativa de economía popular y solidaria que tiene 240.000 socios, es decir, que es una cosa relativamente grande, es la segunda del Ecuador, y que llega con sus sistemas de planificación pues a muchas zonas del sur de Ecuador, sobre todo, ¿no? Entonces son iniciativas de tipo económico en los que es clave entender la situación en la que estamos. Estamos en el mundo, quiero decir. Entonces, hasta hace poco el debate era básicamente, hasta hace poco quiero decir, a lo largo del siglo XX, el debate era básicamente entre una economía planificada por el Estado, vamos a poner el modelo de la Unión Soviética, muy centralizada y muy burocratizada y con ninguna participación prácticamente. Y el modelo, diríamos, contrario, que también a lo largo del XX pues, ha intentado tener su desarrollo, era la no planificación o la planificación indicativa de Estados Unidos, por poner otro país así de referencia, en donde las grandes empresas, las multinacionales, eran las que realmente planificaban primero para sí mismas y luego a través de esa planificación indicativa del Estado. El asunto es que esto se ha roto de alguna manera en ambos polos. Y han aparecido otros dos polos que integran la economía mundial. Por un lado, es el polo de la financiarización, ya supongo que aquí ha habido más gente que lo ha comentado, y no lo voy a comentar mucho, pero la ventaja que tiene el que ya os lo hayan comentado es plantear que los dos polos anteriores, Estados Unidos de un lado y la URSS del otro, en ese papel se han resumido en uno solo. Y el papel básico que tiene es el papel de China. El papel de China y el papel, por otro lado, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Comercio, del Banco Mundial, que están jugando otro papel diferente, que ya no es Estado frente a mercado, sino que es mercado y Estado al mismo tiempo. En China, evidentemente, está el Estado. El Estado significa que la propiedad de la tierra es todavía del Estado y en cierta medida de los propios campesinos, y que, aunque es verdad que hay grandes multinacionales propias y extranjeras en China, pero es un tipo de multinacionales muy vinculadas con el propio Estado. Con lo cual, esa diferencia Estado-mercado tradicional en el 20, en China sería difícil de encajarla. Y bueno, podemos, si queréis, es un tema de debate, ¿no? Pero bueno, hay muestras de que las relaciones en China están siendo ya de otra forma. Y el gran problema ahora mismo es el sistema participativo. No tanto si es el Estado chino o si son las multinacionales chinas, sino si son los campesinos chinos a través de sistemas participativos los que entran y tratan de desarrollar o no su propia economía. Es decir, es más arriba abajo que izquierda derecha, dicho de alguna manera. Y en Europa
en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, etcétera, nos está pasando algo por el estilo. El problema no es solamente las multinacionales europeas o norteamericanas, sino es sobre todo la regulación del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, como todo el mundo está viendo en esta propia crisis que tenemos. Es decir, el problema no es tanto mercado-estado a nivel europeo, incluso venía aquí con algunas notas de prensa de cómo se trata de reforzar que el Banco Central Europeo y la banca europea en general formen una sola banca europea, y el conflicto ya no es Estado-mercado, en Europa tampoco, sino las iniciativas locales, las iniciativas de base, las cooperativas, la pequeña empresa, etcétera, la agroecología o lo que sea, frente a ese poder central también, Estado-mercado. Bueno, entonces, si por arriba las cosas se están unificando, por la financiarización, voy a resumirlo ahí, y hay solamente dos políticas que parece que compiten, pero que no acaban de competir del todo, que es el neo-keynesianismo, el keynesianismo de que el Estado intervenga un poquito más para reactivar el consumo, o que las empresas privadas intervengan un poquito más también para reactivar el mismo consumo, y el debate es si eso se va a reactivar desde el Estado, si eso se va a reactivar desde las empresas, pero viendo que al final están todos de acuerdo. No hay un real debate de cómo impulsar una economía productiva desde abajo. Estamos hablando de reactivar el consumo, no tanto de reactivar la producción, y menos la pequeña producción. Se dice mucho de reactivar producciones y no sé qué, pero bueno, quien está produciendo realmente no es Europa. Quien está produciendo realmente es la India, China, América Latina o quien vosotros queráis. O los recursos naturales, también fuera de Europa, básicamente. Por lo tanto, el problema está en cómo se está organizando frente a ese poder de financiarización y consumo otras economías productivas y quién están impulsando esas economías productivas. Por un lado está este ejemplo de China, y luego veremos cómo los presupuestos participativos en Chengdu y en varias partes de China efectivamente están en un debate de si las comunidades rurales y la pequeña empresa del interior de China, por ejemplo, tienen capacidad de reinversión y tienen capacidad de disputar dentro del modelo de partido chino único, pero casi unitario de China, y qué partes del Partido Comunista apoyan esto y qué partes no lo apoyan. Entonces es de nuevo abajo, arriba o arriba, abajo, como queráis plantearlo. En la India está pasando lo mismo, sobre todo en algunas regiones que hemos estado trabajando. Esta última noticia de China es bastante reciente, me la acaban de pasar la semana pasada justo de Londres, de una investigación que se está haciendo entre gente de la Universidad de Chengdu y gente de las universidades inglesas, pero lo de India lleva más tiempo. Lo de India, sobre todo Kerala, que es el estado de 30 millones, así como lo de China, estamos hablando de 15 millones, de unidades de 15 millones, que discuten cómo llevar la economía y la inversión y los créditos en estos presupuestos participativos. En lo de la India, que hay varios estados también en esta situación, pero el más destacado es Kerala, sí hemos hecho una investigación ya de hace unos 20 años, desde la iniciativa partió de la planificación participativa en el año 96. En estos momentos sigue funcionando, a pesar de que han cambiado los partidos que se alternan en el poder en Kerala. Por un lado el Frente Democrático de izquierdas y por otra parte el Partido del Congreso, pero el sistema de planificación participativa continúa, con variaciones obviamente según el partido que gobierna, pero el sistema funciona en sí mismo, aunque gobierne uno, aunque gobierne otro. Y de este modelo digo, sí se ha hecho ya un par de libros en castellano, uno que tradujimos allá a principios del año 2001, 2002, por allá, y otro que acaba de salir en El Viejo Topo, de una compañera y que yo también he colaborado,
que se llama La democracia en marcha, Kerala, y otro subtítulo que va más allá, que ya no me acuerdo cómo es. Pero bueno, es del año pasado, una cosa así. Bueno, ahí se detalla un poco cómo se puede hacer una planificación participativa con 32 millones de habitantes. Para que os hagáis idea, de 32 millones de habitantes, España tiene 45, por lo tanto estamos hablando de una superficie semejante a Andalucía, pero Andalucía con 3 veces la población de Andalucía, de tamaño igual, o Portugal con una población 3 veces la población, o 2 veces y media la población de Portugal, para que nos hagamos una idea. O Ecuador, que es el otro sitio donde yo estoy trabajando, pero con el doble de población que tiene ahora mismo Ecuador. Porque el tamaño geográfico es más o menos pues el de España, el de Ecuador, una cosa así. Bueno, digo que aquí el reto está en cómo se planifica de abajo para arriba. En definitiva, este es el planteamiento. En la planificación de abajo para arriba, y una planificación sobre todo productiva, hay 2 componentes diferenciales muy importantes. Son, por ejemplo, los que estamos trabajando en Ecuador. Uno son los propios recursos de la naturaleza. Es decir, los ecosistemas donde está ubicado ese país o esa región o lo que sea. Si uno no es capaz de aprovechar, y esto significa también respetar los ritmos naturales de esos recursos, uno puede estar matando la gallina de los huevos de oro. Con lo cual, la primera cuestión de la planificación es tener en claro la sustentabilidad a medio y largo plazo de esos ecosistemas. Sean estos bosques tropicales, sean estos aguas, sea estos cualquier otro recurso. Por ejemplo, en el Ecuador estamos teniendo un problema grave. El problema grave es que hay una serie de industrias externas al Ecuador que quieren explotar el oro que todavía hay allí. El oro más superficial, etcétera, ya se lo llevaron los españoles en las primeras conquistas y racias que se hicieron por allá, pero queda oro, obviamente, más en las entrañas. Para esto, algunas empresas internacionales lo que están planteando es el fracking y otras formas de romper las montañas, algo que ya conocían también los romanos. Si los romanos, cuando fueron por la zona del Bierzo y por allá arriba, quisieron sacar el oro, destrozaron las montañas que están cerquita de Ponferrada y dejaron aquello hecho un desierto prácticamente. El que quiera se puede acercar, bueno. Además porque también es bonito el ver incluso cómo destrozaron aquí. Bien, la cuestión es que este mismo sistema es el sistema que se está imponiendo en muchas partes del mundo para reventar montañas enteras. ¿Esto qué significa? No solamente sacar el oro, sino que significa también destrozar los acuíferos, es decir, las fuentes de agua de todas esas zonas, en este caso de los Andes. Y esto supone una protesta generalizada de muchas partes de la ciudadanía, por ejemplo, ecuatoriana, otras no. La gente que protesta por esto es por 2 razones, por 2, 3 razones. La primera razón son las tribus y las etnias tradicionales de los Andes, que con sus lógicas del Sumac Kapsay o del Suma Camaña, es decir, que son distintas formas de decir en aymara, en quechua, el buen vivir, dicen la Pachamama, la tierra, es para nosotros sagrada, es la fuente de la vida y por lo tanto no va a venir ni internacionales ni nacionales a destrozar nuestro hábitat y nuestra zona. Porque nuestra economía es una economía en ese sentido más de subsistencia, de mercados locales, etcétera, y no una economía para exportar al extranjero los recursos del oro, del petróleo, lo que sea. Por lo tanto, hay ahí ya un conflicto bastante fuerte planteado. Pero además hay otra serie de movimientos sociales que también protestan con este tema de las extractivas, de las industrias extractivas. Y es el que dice, bueno, estos señores van a crear poco empleo porque lo que necesitan para hacer estas cosas son mucha maquinaria y no tanta mano de obra.
Segundo, se van a llevar el oro, el petróleo, lo que sea, para sus negocios internacionales, con lo cual la gente de Ecuador va a tener que seguir extraditándose, saliendo de Ecuador, emigrando a Estados Unidos, a España y a otra serie de sitios. Ahora España ya no, porque tampoco es apetecible económicamente. Por lo tanto, nos interesa que en todo caso, en el caso de hacer algún tipo de actividad, fuera una actividad con empresas locales, con reinversión local y sin destrozar esto. Por lo tanto, ya no solamente tener en cuenta el ecosistema, sino también además tener en cuenta lo que serían las economías locales, en el caso del Ecuador o en el caso de las subcomarcas o subregiones que hay en el Ecuador, que son básicamente 3 en las que se podría operar con esto. Para eso Ecuador ha decidido una política de que va a redistribuir el dinero que tiene el Estado, de hecho ya lo está haciendo, hacia los municipios y los cantones, en base, por ejemplo, en el que yo he estado trabajando, que es el de Cuenca, a las 21 localidades, darles el dinero del Estado, multiplicando por 3 el dinero que les estaba llegando pues, a una comunidad rural, digamos a lo que sería aquí una cabecera de comarca o un pueblo rural, multiplicándole por 3 el dinero siempre que hagan planificación participativa. Es decir, no le vamos a distribuir el dinero a cualquier alcalde, a cualquier regidor, porque si damos mucho dinero puede pasar lo que ha pasado en otras partes del mundo, en Filipinas, en Chile, en otros sitios, que el correspondiente alcalde o el correspondiente gobierno, sea de derechas, de izquierdas o de centro, lo que hace es repartir el dinero según criterios clientelares o de amiguismo o, en el peor de los casos, corruptos directamente. Por lo tanto, mucho dinero descentralizado no sirve para que aumente la economía local. Si, en embargo, ese dinero descentralizado por el Estado hacia las zonas menos favorecidas, normalmente zonas andinas o zonas del Amazonas que no han tenido muchos recursos, más bien que han tenido muchos recursos que se los han llevado y que no les han devuelto el importe económico de esas extracciones, lo que se pide es que hagan planificación participativa. Esto significa que durante un año los ciudadanas se reúnen en asambleas, en talleres, en grupos de trabajo, con una serie de técnicos. Yo, por ejemplo, he estado formando hace 2 años a 30 técnicos en la ciudad de Cuenca para que fueran a escuchar la planificación descentralizada de cada aldea. Y desde ahí subirlo a el cantón de Cuenca, que tiene aproximadamente pues como medio millón de habitantes, y hacer la planificación de abajo arriba después de las decisiones tomadas en un ciclo más o menos de un año, autodiagnóstico, propuestas, compatibilización de las propuestas, etcétera, para hacer el plan de cada una de las localidades y el plan del cantón. El cantón sería más o menos una comarca grande o una provincia para nuestros efectos. Y desde ahí, el SEMPLADES, que es el organismo de planificación del Estado, hace guías para que se siga planificando a nivel de todo el Estado. Yo ahora me voy 6 meses, de junio a diciembre de este año, y repetiré de junio a diciembre del año siguiente, a formar equipos allí con sistemas de planificación participativa, en donde la opinión de todo hijo vecino que pase por allí es importante. Tan importante como la opinión del alcalde o como la opinión de los equipos técnicos. Digamos que hay, por ejemplo, aspectos concretos para que no se quede muy en la teoría. En el Cantón Cuenca fuimos a la parroquia Santa Ana. La parroquia Santa Ana discutió si el puente que se había roto se estaba levantando o no se estaba levantando según el plan que se había acordado. Los técnicos del municipio decían que estaba al 67% aproximadamente ya hecha la obra. Los campesinos de la zona decían que estaba al 33%, y se solucionó la cuestión cogiendo unos coches, montándose todos en los todoterreno, se fue hasta el puente y se vio que estaba efectivamente aproximadamente al 40%, más cerca de los campesinos. Es decir, la planificación participativa implica este tipo de procedimientos de planificación, control y seguimiento y verificación
de lo que se plantea. Nadie me ha preguntado nada, nadie me ha contestado nada, ¿puedo seguir con el rollo? ¿Sigo con el rollo? Bien. Bueno, entonces, la clave está en ecosistemas a defender, recursos materiales e inmateriales a defender, como el agua, como el suelo, pero también las costumbres locales y también el buen saber hacer local. Por ejemplo, esos sombreros fabulosos que ustedes habrán visto que se llaman de paja toquillo, que también se llaman sombreros Panamá, que uno los puede arrugar y metérselos en un bolsillo y luego los saca y salen perfectos, y uno se los pone en la cabeza y le quedan uno tan chulos y son fresquísimos. Se fabrican en toda esta zona del Ecuador. Bien, eso es un saber hacer local, parte de la materia prima, que les puede dar unas ventajas competitivas económicas enormes a esta zona respecto a otros. Incluso desde el punto de vista del turismo, es decir, de ir a ver cómo se hace, las señoras se sientan en una plaza de un mercado y cómo están haciendo esos sombreros de paja. Bien, este tipo de elementos son también bienes comunes inmateriales, no solamente los bienes comunes materiales, o procomunes, como se le dice ahora también, que no tienen por qué ser de nadie en particular, es decir, sino que son de las comunidades que han sabido mantener todos estos productos. Bien, esto es lo que puede ser, esto junto con temas agrarios, también agrícolas, por ejemplo, ellos cultivan allí el cuy, que es una especie de armadillo que se comen, etcétera, y tienen otra serie de propiedades. Bien, en Kerala son otros, en China son otros, etcétera. Esa defensa de esas economías locales son la defensa de economías difícilmente competitivas con las multinacionales a escala de recibir mucho dinero de golpe, pero son economías que resisten mejor las crisis financieras internacionales porque no dependen tanto de esa financiación externa, sino de una financiación más local. Entonces la cuestión es cómo se organiza una financiación local de cierto volumen, es decir, no simplemente microfinanzas, sino mesofinanzas. Y ahí hay ejemplos bastante interesantes. Hay un autor norteamericano que se llama Schweikart, profesor de la Universidad de Loyola en Estados Unidos, que ha mostrado que las economías productivas más interesantes en el mundo capitalista, sin irnos a ningún otro, son básicamente unas antiguas cooperativas que había en Yugoslavia, que por cierto han desaparecido con todo el desastre que Alemania ha organizado en Yugoslavia y que seguirá organizando con todos los países del sur si no nos damos prisa, dicho todo sea de paso. Otras, las de Mondragón, las que ustedes conocen como Mondragón, que es un sistema capitalista, pero capitalista altamente productivo y que se basa en tres grandes empresas con un sistema de banca local, la Banca Laboral Popular, que les presta dinero directamente a estas empresas locales productivas del Valle de Mondragón. Y una serie de empresas pequeñas también japonesas que siguen el mismo modelo. Es decir, pequeño empresario que aprovechan recursos locales con un saber hacer local y que tienen un sistema de financiación común local. Esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora en Ecuador con la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, de esos 240.000 socios que les hablaba al principio. Nuestro sistema es, bueno, no es nuestro, yo soy un asesor externo. El sistema de ellos, que yo los dejé hace 12 años en un valle del Ecuador que se llama Paute, cerca de Cuenca, con unas pequeñas cooperativas. En 10 años aproximadamente han pasado de esa pequeña cooperativa a ser la segunda cooperativa del Ecuador, gracias a la financiación del crédito en los pequeños lugares, eso que se suele llamar el pequeño emprendimiento, a donde no llegaba el crédito, llegaba un crédito puramente usurero. Entonces se ha sustituido por un crédito, digamos, simplemente honrado, digamos, con 7 elementos diferenciales que si quieren luego les puedo comentar, todos basados en la lógica, lo local es lo importante, y desde aquí podemos montar bancos y podemos montar una economía alternativa. Y se está montando la economía alternativa. Muchas veces con el dinero de los migrantes que mandan de Alemania, España o de Estados Unidos a Ecuador.
pero que se invierte en la medida de lo posible productivamente para relanzar esas economías locales. Bien, ¿en qué se basa eso? En la planificación participativa de la economía a escala local y desde lo local a escala más general. Bueno, no voy a seguir con eso porque si no me voy a alargar mucho. Voy a pasar a los presupuestos participativos. Una vez que tenemos una planificación a varios años, ponle a 5 o 7 años, que es completamente distinta de la planificación burocrática de los estados socialistas tradicionales, Unión Soviética, países del este, socialismos del este, etc. Y que es muy diferente también de la planificación indicativa y que sigue otras reglas y otros métodos. Por ejemplo, uno para los que les interese Carlos Matus fue ministro con Salvador Allende de Economía, se escapó a tiempo de Pinochet y desarrolló una cosa que se llama planificación estratégica situacional. Bueno, eso es hasta los años 90, tuvo algunos métodos escritos y nosotros a partir de ahí, a partir de lo que era a partir de presupuestos participativos, hemos ido desarrollando otros métodos de planificación participativa un poquito más avanzados, pero en la misma línea, la línea de cuando uno agarra la sustentabilidad, cuando uno agarra los bienes comunes, cuando uno agarra los elementos diferenciales inmateriales de la cultura local, uno puede desarrollar una economía no rápida, pero sí una economía suficientemente floreciente para el elemento local. Por ejemplo, Kerala. Kerala es un estado donde se hace una especie de presupuestos participativos. Igual, desde las aldeas tienen 3 elementos clave: la asamblea local, o sea, lo que aquí sería el concejo abierto, o lo que son las asambleas 15M en los barrios o en los pueblos, de alguna manera, abiertas. 2. Existe un órgano ejecutivo, que suele ser el partido correspondiente más votado, pero que tiene un papel no tan grande como tienen aquí, que es un papel paralelo, por decirlo de alguna manera, a la asamblea. Y existen las comisiones de trabajo, los grupos de trabajo, que son fundamentales porque son los que realmente llevan las propuestas a las asambleas para que se aprueben. Los gobiernos también llevan sus propuestas, pero llevan sus propuestas igual que lo lleva un grupo de trabajo voluntario. ¿Me explico? Los grupos de trabajo en Kerala son, curiosamente, y aprovechando que aquí hay bastante gente mayor, gente jubilada, es decir, de más de 50 años. En la India, como tienen una esperanza de vida muy bajita, la jubilación es a los 50 años. Creo que a los occidentales, si nos vamos para allí, no nos equiparan. Es decir, porque tenemos una esperanza de vida hasta los 80, por lo tanto, es otro rollo. Pero Kerala, gracias a que ha hecho la reforma agraria, gracias a que ha hecho la campaña de alfabetización total y gracias a que tiene un proceso de planificación participativa, tiene estándares de vida, esperanza de vida, semejante casi a Europa. Es decir, está por encima de los 70 años, con lo cual hay 20 años aproximadamente que la gente jubilada puede hacer otras cosas. Y una de las cosas que hace es formar grupos de trabajo de apoyo a las asambleas. La gente ya con experiencia ayuda a la planificación pues para hacer agricultura, para hacer pequeñas industrias artesanales, etc. Kerala es un sitio, se lo recomiendo de todas maneras, porque es como una especie de Cuba en la India, es decir, tropical, cocoteros, playas, costumbres curiosas para hacer visitas y tal. O sea, si van a la India no lo vayan solamente al paquete del Taj Mahal y estas cosas que están ahí en el centro y la pobreza de las ciudades grandes, sino que aprovechen para ir a los sitios bonitos, como es, por ejemplo, Kerala. Y aparte de la experiencia participativa que se puede ver. Gobierne quien gobierne, incluso si gobierna el Partido del Congreso, que es el más de derechas, digamos. Pero el Partido del Congreso tiene un problema, que lo fundó Mahatma Gandhi. Y Mahatma Gandhi dijo que había que planificar de abajo para arriba. Entonces el Partido del Congreso tiene que planificar de abajo para arriba, aunque no quiera, es decir, aunque vaya en contra de sus intereses, porque estaría contradiciendo, entre otras cosas, a su fundador. El Frente Democrático de Izquierda, que son muy listos, a pesar de todo, de ser tan listos, tienen 2 partidos comunistas peleados entre sí, un partido cristiano también peleado, en fin, tienen varias peleas, como en todas partes la izquierda.
pero por lo menos tienen esto y han sabido enganchar al partido del Congreso también en el mismo lío, diciéndole que ustedes tienen que hacer lo que es Mahatma Gandhi, porque nosotros, aunque somos marxistas la mayoría, hacemos lo que es Mahatma Gandhi. Entonces ahí han pillado y el consenso es total en hacer este tipo de planificación participativa en Kerala. Bueno, con lo cual ocurre la siguiente cuestión productiva. Las localidades planifican plantar sobre todo productos locales de autoconsumo, para que la economía les dé a todos una alimentación sana, repartida, pequeña propiedad, etc. Pero cada vez que llega una multinacional, Coca-Cola o Pepsi-Cola, pongámosle por ejemplo, promueven una agricultura de exportación. Dejen de hacer estas plantaciones de sobrevivencia de ustedes y todo este campo vamos a dedicarlo a otro tipo de producto, por ejemplo anacardos o manís o todas estas cosas. ¿Qué pasa? Que las mujeres de Kerala se enfadaron bastante con la Coca-Cola cuando hizo todo esto porque les quitaba el agua, de nuevo los bienes comunes, y echaron a la Coca-Cola de Kerala a base de manifestaciones y de promover un referéndum para echar a la Coca-Cola de Kerala. ¿Problemas con este asunto? Que vino la Pepsi-Cola, que es más lista que la Coca-Cola. O moraleja, las multinacionales aprenden más rápido que la izquierda. Y entonces lo que hizo la Pepsi-Cola fue hacer lo que llaman agricultura de contrato. Y yo le compro a ustedes toda la producción, a los campesinos. No les sustituyo, sino que les dejo con su propiedad, pero les compro toda la producción si ustedes plantan este tipo de productos que a mí me interesan. Y con eso ya está la cosa más complicada. Incluso en el frente de izquierdas, y por supuesto en el partido del Congreso, hay divisiones sobre si plantar aquello que las multinacionales están diciendo o si plantar aquello que se necesita para la sobrevivencia. Bueno, estos son los problemas que tiene este tipo de planificación. ¿Cómo se ha resuelto, Tomás, o todavía no se ha resuelto? No se ha resuelto. Cada 5 años me parece que son las elecciones. El partido del Congreso, apoyado por las multinacionales, gana las elecciones. Desde el año 54, bueno, primero Kerala es el primer país donde un partido comunista ha llegado al poder relativo del gobierno, pero ha llegado a ese poder por elecciones y no por revolución. En Cuba, en Vietnam, en todos los sitios llegó haciendo una revolución. Allí no, allí llegó electoralmente. Hizo la reforma agraria electoralmente, hizo la campaña de alfabetización electoralmente, ha hecho la planificación participativa desde el año 96 electoralmente y pierde regularmente las elecciones cada 5 años. Pierde las elecciones porque vienen las multinacionales con el partido del Congreso, ofrecen esto, hacen una economía más rápida de esto, pero evidentemente empobrecen a los campesinos se vuelven a enfadar, vuelven a votar a los del Frente Democrático de Izquierdas y vuelven a salir. Y así desde el año 54 hasta hoy. O sea, ya veis que esto de lo electoral tiene otras reglas un poco diferentes de lo otro. Bueno, me queda muy poquito. Me paso a presupuestos participativos más cercanos. Bueno, en China, antes de pasarme de la India para China, en China las noticias que tenemos, estamos promoviendo ahora sacar ya en castellano estas noticias que tenemos, es que regiones también de cierta importancia, es decir, de varios millones de habitantes, están haciendo también presupuestos participativos. Es decir, asambleas locales que deciden en qué se debe invertir al año siguiente. La diferencia entre presupuestos participativos y planificación participativa es simplemente que la planificación participativa es a varios años, 5, 6, 7 años, ¿verdad? Y los presupuestos participativos son año a año. Es decir, discutimos el presupuesto local o regional de este año para ver en qué se va a invertir el año que viene. Y al año siguiente se invierte en eso porque lo ha dicho las asambleas ¿Dónde se ha hecho eso? Pues en municipios, en muchísimas partes. Aquí en España, en 50 municipios ya se ha hecho. Y en América Latina se hacen muchísimos, y en otras partes también. Interesaría quizás ver que no solamente es en municipios. El más grande en el que yo he estado y que he dirigido durante 2003-2007
La metodología fue en Sevilla, que son 700.000 habitantes. Pero como les digo, en China o incluso en Río Grande do Sur, en Brasil, son unidades mucho más grandes de varios millones, es decir, de 10 millones, 15 millones de habitantes, que también consiguen hacer este sistema de presupuesto participativo incluso anual, es decir, de un año para otro. Lo que se decide en asambleas y talleres, grupos, que va desde febrero a octubre, noviembre, ese tiempo para hacer el plan, al año siguiente se ejecuta sí o sí, le guste o no le guste al concejal de turno, para decirlo de alguna manera. El concejal está allí para ejecutar y muchas veces los políticos y los concejales dicen, no, nosotros que pintamos. No, pues vosotros sois los que tenéis que coordinar la ejecución y poneros la medalla, ya está. Pero dejar que la gente decide y que la gente tenga sus ideas. Las asambleas, a ver, primero, aproximadamente enero, febrero, por ahí, que son los meses más fríos donde la gente se mete más en sus casas, se hacen menos asambleas abiertas. Y lo que se hace es el autorreglamento. El autorreglamento es cómo nos vamos a autorreglamentar las asambleas de este municipio o de esta región, ¿verdad?, sin que el ayuntamiento meta la pata. Es decir, libremente y solamente con unos cuantos técnicos, que pueden ser de la universidad o que pueden ser del ayuntamiento, que pueden ser de donde sea. Esos técnicos ayudan a las asambleas a autorreglamentarse. Es decir, que no es un reglamento del municipio. Hay municipios que han aceptado este reglamento y que lo han legalizado, lo han institucionalizado, y hay municipios que no, que simplemente, incluso el de Porto Alegre, que es el más famoso, pues no está reglamentado por el municipio, sino por las propias asambleas. Por eso le llamamos autorreglamento y no reglamento municipal. Ese autorreglamento cada año o cada 2 años se puede cambiar a la edad de votación de la gente en las asambleas de barrio, el papel de las mujeres. Por ejemplo, en Sevilla tuvimos un debate muy grande hasta que fue paritario, porque lo decidieron las asambleas. En otro momento se hizo una cuota diferencial para el LGTB, por ejemplo, también en Sevilla, etc. Todo eso se puede autorreglamentar. Los chavales empezaron a discutir que si ellos podían ir a la cárcel a los 16 años, que por qué no podían votar en los presupuestos a los 16 años, etc. Hubo debates de ese tipo para que nos hagamos idea. Esos son los autorreglamentos. Se pueden hacer no solamente a escala de municipios, sino que en Río Grande do Sul o en China o en estos sitios se pueden hacer a escala de región. Es decir, para eso, claro, uno tiene que partir de las asambleas también locales. Es decir, asamblea local, asamblea regional, asamblea de Estado. Los delegados. ¿Se eligen delegados? Sí y no. A ver si yo me explico. Lo primero que se trata de hacer es elegir qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, el carril bici en Sevilla, pues vamos a hacer el carril bici en Sevilla. Y una vez que se ha decidido el carril bici en Sevilla en 7 de las 21 asambleas, se pasan las demás asambleas, ¿sabes? Porque claro, el carril bici no se puede hacer en un barrio sí y en otro no, hay que hacerlo en todo Sevilla. Y una vez que se ha decidido la mayoría de las asambleas carril bici, se elige quién es las personas idóneas para perseguir que el carril bici se haga. Es decir, no es un delegado o un representante para lo que quiera hacer el representante. Yo interpreto la voluntad popular. No, usted no interpreta nada. Usted ejecuta lo que se ha dicho en la asamblea. Si es carril bici, es carril bici. No es paseo peatonal. ¿Me explico? Si es arreglar este colegio, es arreglar este colegio. No es, hombre, considerándolo con la gente de la asociación de vecinos y no sé qué, vamos a, este dinerito que nos han dado para arreglar el colegio, vamos a hacerlo para una canchita de fútbol. No. ¿Me explico? Si las mujeres de Sevilla hicieron campaña, sobre todo la plataforma 8 de marzo, que es la más unitaria, se fueron a todas las asambleas, y le dijeron al concejal, queremos hacer la gimnasia nosotras en horario distinto y con un programa distinto que los varones. Y el concejal, por cierto, de la izquierda, dijo, no, mira, aquí los que sabemos de esto somos los de deporte, los técnicos de deporte me dicen que esto hay que hacerlo todos uno, porque además es un doble presupuesto, no sé qué, lo sentimos mucho. Las mujeres hemos ganado en las 21 asambleas de Sevilla que la gimnasia se hace aparte para las mujeres y se hace aparte para las mujeres, porque estamos más tranquilas nosotras, porque tenemos otros horarios, porque no sé qué, pues dieron una serie de razones, ganaron
y hubo que hacer un programa de ejercicio físico para los varones por un lado y uno para las mujeres por otro lado, diferenciado. Es decir, realmente, a ver, esto no es con el 100% del presupuesto municipal. Esto es con una pequeña parte del presupuesto municipal, que normalmente oscila entre el 5% y el 20% del presupuesto total. ¿Por qué? Porque el resto del presupuesto ya está apalabrado. Tenéis una parte que hay que pagar a los trabajadores, a los funcionarios, etcétera, y aquí los sindicatos no quieren saber nada de presupuestos participativos. En algunas zonas de América Latina sí, pero muy poquitas. La generalidad es que los sindicatos no quieren saber nada de presupuestos participativos. Ya os lo advierto por si alguien tiene la tentación en algún municipio de plantear. Segunda cuestión, hay gastos fijos de locales, de deudas, de no sé qué, etcétera, que tampoco se tocan. Pero con que se toque el 20% o incluso con que se toque el 5% del presupuesto municipal, se nota muchísimo en una ciudad. Si no, ir a Sevilla y ver el carril bici. Simplemente. El que vaya a Sevilla verá el carril bici que se hizo por este procedimiento y que, bueno, tiene sus defectos, ¿no? Sin duda. Pero a partir de las decisiones de las asambleas. En Mejorada, por ejemplo, que estamos aquí a 25 kilómetros de Madrid, se está haciendo también. Problema, que no hay un duro para hacer presupuesto participativo. Pero aún sin dinero se hace presupuesto participativo. Cuento, aunque sea brevemente, el sistema, para que se vea cómo puede funcionar. Como no tenían mucho dinero, dijimos, a ver, vamos a ensayar el primer año con jóvenes, para que veáis que esto funciona. ¿Qué lugar hay en Mejorada del Campo que esté disponible y que no tenga un uso grande por parte del municipio? Ah, pues aquí hay un centro, un edificio que es de protección civil, que solo se usa muy poquito y tal. A ver, ¿esto pueden los jóvenes decidir qué es lo que se va a hacer allí? Bueno, pues sí. ¿Y cuánto dinero tendría el Departamento de Juventud para esto? Pues tenemos 20.000 euros. Pues los 20.000 euros del Departamento de Juventud que lo decidan las asambleas de jóvenes de Mejorada. Y con 20.000 euros y el edificio en cuestión, ellos deciden allí qué es lo que se va a hacer. Una casa de música, un no sé qué, un arreglo de esta manera, este cuarto para esto, el cuarto para lo otro, etc. Ese es el planteamiento. Y ya está haciéndose. Vamos, no, esto fue del año pasado, ya está haciéndose. Lo mismo con la gente mayor. Tenemos poco dinero. ¿Cuánto es el presupuesto para la gente mayor que se puede invertir? 100.000 euros. Muy bien. En estos momentos se está debatiendo esos 100.000 euros, cómo aplicarlos en determinados programas que los mayores de Mejorada del Campo han decidido en que se van a gastar. Y así sucesivamente. Fijaros una cosa, ¿esto es revolucionario? No. Esto es simplemente sentido común. Lo haga el Partido Comunista China, lo haga el Frente Democrático de Izquierda en Kerala, o lo haga, aquí viene la sorpresa, el PP en Mejorada del Campo. Por eso os indicaba que esto es de abajo para arriba, no de izquierda para derecha. Aunque yo sea de izquierdas y aunque la gente de izquierdas pudiera ser más sensible a esto, hay municipios muy cercanos a Mejorada del Campo que no quiero nombrar, que se han negado a hacer presupuestos participativos, a pesar de tener gente de Brasil para esto. Y que todos sabéis, es decir, hasta mirar el mapa alrededor de Mejorada del Campo para saber que tiene mayoría absoluta la izquierda más izquierda. ¿Me explico? Entonces, la cuestión es que un colectivo en Mejorada del Campo hace 3-4 años, antes de las elecciones municipales, le propuso a todos los partidos políticos de Mejorada, PP, PID, PSOE, Izquierda Unida, Mía y otro más que hay. Creo que hay 6 partidos. Pero la izquierda, como siempre, está sumamente dividida. El que salga tiene que hacer presupuestos participativos. Lo firmáis aquí todos los partidos en campaña electoral. Y firmaron todos. Entre ellos el PP, porque no esperaba salir, claro. Siempre había ganado Izquierda Unida o el PSOE. Pero salió por la famosa caída en vertical del PSOE gracias a los movimientos del 15M, y Izquierda Unida y los demás no subieron lo suficiente. Total, están repartidos.
está gobernando el PSOE, el PP, perdón, en estos momentos, pero curiosamente el mecanismo de presupuestos participativos se está llevando adelante no por los partidos, sino básicamente por este grupo de ciudadanas y ciudadanos que nosotros llamamos Grupo Motor, que está desarrollando el proceso, apoyando las asambleas, en las que acude también, por ejemplo, el 15. Entonces, la cuestión, insisto, en esta forma de planificación participativa de abajo para arriba, que unos a regañadientes y otros por voluntad propia, demuestran que sí se pueden decidir sobre 20.000 euros y un edificio o sobre 100.000 euros. Y lo mismo podemos hacerlo en muchos sitios. Por ejemplo, para poner algunos ejemplos, y ya acabo porque si no, no hay preguntas ni hay nada. En la isla de Lanzarote, hace varios años ya también, nos llamaron también para hacer planificación participativa. Y nos dijo el consejero, no se llama consejero, se llama el del Cabildo, ¿cómo se llama el ministro del Cabildo? Se llama, bueno, ahora me lo dice, el de Economía. Dijo, tengo 300.000 euros para participación, ¿qué hago con ellos? Digo, pues se lo preguntas a la gente. En un mes decidimos los criterios para adjudicar el dinero. Y efectivamente, reunimos a todos los grupos de la isla, que no es tan grande, y todos pusieron criterios. El criterio 1, criterio 2, criterio 3, 4, 5, 6. ¿No? Que le afecta a toda la isla, que no vaya a los de siempre, que no sea para los de la capital, que no sé qué, que tenga equidad de género, que... Siguiente mes, hagan todos ustedes propuestas de proyectos, según estos criterios que ustedes han dicho. Hicieron todos sus propuestas de proyectos. Y ahora, ustedes mismos, sin que intervenga aquí el Cabildo para nada, valoren todos los otros proyectos menos el suyo, según los criterios que habían puesto. Esto es un cuadro de doble entrada, aquí los criterios, aquí los proyectos, este 5, este 4, este 3, este 2, este 1, pum, pum, pum. Se puso la puntuación. Se sumó la puntuación y se le dio el dinero a cada uno según un criterio en donde el consejero solo tuvo que ponerse la medalla. No tuvo que hacer nada. Bueno, contratarnos a nosotros, que por cierto también sometimos nuestro contrato al proceso. Ustedes quieren que a nosotros se nos pague cuánto de este presupuesto por hacer esta tarea técnica. Y la gente también ponderó y se nos pagó según lo que dijeron la asamblea. Es decir, hay formas prácticas a escala de municipio, a escala de isla, a escala de región, en que esto puede funcionar. Y en donde el papel de los partidos o de los gobiernos es interesante, porque no es que esto esté en contra de que haya alcaldes ni cosas así, los hay. Lo único que son alcaldes que, vamos a decirlo así, respetan la voluntad de sus asesores en asamblea. O sea, sus asesores, en vez de ser 4 técnicos, son, pues, yo qué sé, 15.000 ciudadanos de Sevilla, o son 400.000 ciudadanos en Río Grande do Sur, o son cerca de 1 millón de personas en Querán, que funcionan como asesores. Todo eso, al final, para que haya legalidad, va a un pleno municipal o un pleno de una asamblea de Estado, y allí se vota. Pero claro, a ver quién es el guapo que vota en contra de todo ese movimiento. En Sevilla, el ABC hizo una gran campaña desde el 2003, 2004, 2005 en contra de los presupuestos participativos, diciendo que esos eran los obvios, que estos izquierdistas que habían venido de Madrid, no sé qué y tal y cual. Pero en el 2007, cuando fue el cambio municipal a tal, ningún partido, ni siquiera el PP ni el Partido Andalucista, votó en contra. ¿Por qué no votaron en contra? Porque sus hijos estaban en los colegios decidiendo cosas democráticamente y tenían que votar incluso en contra de lo que estaba diciendo la gente de base del PP. ¿Me explico? Porque no nos quedamos con los de siempre, de toda la vida, que van a todos los plenos, que son de PSOE, de Izquierda Unida y de los radicales no sé qué, sino que llegamos, es decir, pasamos de los 3.000 que iban a todas esas cosas en Sevilla a los 15.000. Es decir, había como 10.000 más personas que habían estado participando, que eran del común, que decidían el presupuesto sin ideología previa, sino según las necesidades inmediatas que tiene su barrio, que tiene su no sé. Obviamente eso tiene una ideología democrática detrás, ¿no? Pero no era cuestión de hacer una pelea, tú eres del PP, tú eres del PSOE, tú eres de Izquierda Unida.
Si no, nosotros somos de este barrio y necesitamos un sitio para hacer deporte. Nosotros necesitamos mejorar el colegio. Nosotros hacemos no sé qué. Y ese elemento de base, al que sigo insistiendo, es el que permite una planificación, gobierne quien gobierne. No sé si me explico. Venga, una ronda que si no yo estoy cansado de hablar. Muchas gracias. Liliana, te recuerdo si me llaman. Bueno, yo tengo una... Ve ahí. Me parece... Agua. Financiarización, ya supongo que aquí ha habido más gente que lo ha comentado, y no lo voy a comentar mucho, pero la ventaja que tiene el que ya os lo hayan comentado es plantear que los dos polos anteriores, Estados Unidos de un lado y la URSS del otro, en ese papel se han resumido en uno solo. Y el papel básico que tiene es el papel de China. El papel de China y el papel, por otro lado, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Comercio, del Banco Mundial, que están jugando otro papel diferente, que ya no es Estado frente a mercado, sino que es mercado y Estado al mismo tiempo. En China, evidentemente, está el Estado. Está el Estado significa que la propiedad de la tierra es todavía del Estado y en cierta medida de los propios campesinos, y que, aunque es verdad que hay grandes multinacionales propias y extranjeras en China, pero es un tipo de multinacionales muy vinculadas con el propio Estado. Con lo cual, esa diferencia Estado-mercado tradicional en el 20, en China sería difícil de encajarla. Y bueno, podemos, si queréis, es un tema de debate, ¿no? Pero bueno, hay muestras de que las relaciones en China están siendo ya de otra forma. Y el gran problema ahora mismo es el sistema participativo. No tanto si es el Estado chino o si son las multinacionales chinas, sino si son los campesinos chinos a través de sistemas participativos los que entran y tratan de desarrollar o no. Hacer realidad los presupuestos participativos. Entonces, otras cosas que él no quiera contar. Así que le dejamos todo tuyo. ¿Le has dado la vuelta a las pilas? A ver si se las diste al revés. Bueno, yo puedo contar algo, ¿no? Nosotros sí, pero la cámara no lo veo muy fondo fácil. de Usaina ahí atrás, o sea que yo creo que está bien. Coge bien No, va empezando y ya cuando salga, pues es... No hay mucho problema, si acaso grito un poco más, así el aparato graba o no. No, sí graba bien. Sí graba bien. Bueno, lo que os comentaba, yo tenía idea de presentar tres cosas, una más de análisis, que a lo mejor voy más rápido, y otras dos cosas que eran la planificación participativa, los temas económicos sociales, y los presupuestos participativos, que, como ha dicho Aurora, pues hemos estado desarrollando en varias partes de América Latina y de España. Y sobre eso serían los... A ver, sí, y sobre eso serían los debates que se me ocurre que podemos hacer. Si me queréis interrumpir, pues me interrumpís, porque para eso estamos aquí en familia y no tengo por qué enrollarme tanto. ¿Se oye suficientemente bien ahora? Sí. Vale. La primera cosa es situar un poco el conflicto o el problema o los temas de economía en los que estamos. Entonces, según el esquema que yo tengo y que suelo trabajar, ahora mismo estamos trabajando no solamente en los presupuestos participativos, sino, por ejemplo, en Ecuador estamos
una cooperativa de economía popular y solidaria que tiene 240.000 socios, es decir, que es una cosa relativamente grande, es la segunda del Ecuador, y que llega con sus sistemas de planificación pues a muchas zonas del sur de Ecuador, sobre todo, ¿no? Entonces son iniciativas de tipo económico en los que es clave entender la situación en la que estamos. Estamos en el mundo, quiero decir. Entonces, hasta hace poco el debate era básicamente, hasta hace poco quiero decir, a lo largo del siglo XX, el debate era básicamente entre una economía planificada por el Estado, vamos a poner el modelo de la Unión Soviética, muy centralizada y muy burocratizada y con ninguna participación prácticamente. Y el modelo, diríamos, contrario, que también a lo largo del XX pues, ha intentado tener su desarrollo, era la no planificación o la planificación indicativa de Estados Unidos, por poner otro país así de referencia, en donde las grandes empresas, las multinacionales, eran las que realmente planificaban primero para sí mismas y luego a través de esa planificación indicativa del Estado. El asunto es que esto se ha roto de alguna manera en ambos polos y han aparecido otros dos polos que integran la economía mundial. Por un lado es el polo de la... Y uno de los grandes fraudes de esta democracia incierta es la ley electoral que nos ha sido impuesta. El voto ha de ser igual para todos los partidos, no dando nunca ventajas a los que siempre han vencido. Los dueños del capital, ya sean bancos o empresas, nos han traído la crisis por engrosar sus riquezas. Ellos deben de saber que el obrero siempre pierde, pues solo tiene el trabajo algo que ellos nunca entienden. Por décadas se ha luchado con mucha fuerza y tesón. No consentiremos nunca esta burda expoliación. Y esta protesta pacífica que en justicia promovemos por las promesas inciertas que nos hacen los gobiernos. ¡Bravo! Gracias. Ya empezamos. Bueno, a Tomás lo conoce todo el mundo, seguro que nosotros lo conocemos ya. Un pionero de los movimientos vecinales y actualmente, sobre todo, por el tema de los presupuestos participativos, que él ha sido protagonista de muchos de ellos en Sevilla, en el otro proyecto que está, ahora en Mejorada, ha puesto en marcha, con lo cual nos va a enseñar mucho, no solamente en teoría, sino en práctica, porque ha estado trabajándose como... Como me han bautizado desde hace 2 años como el romancero del 15M. Ah, muy bien. Pues este es mi romance de un tiempo nuevo, el mismo que compuse el 15 de mayo de 2000, modificado en las 2 primeras estrofas, que dice: se puede declamar y se puede cantar. Yo normalmente lo suelo cantar en la tonadilla de los trovadores populares, aunque yo soy solamente autor. Dicen los que tienen miedo que el 15M está muerto, el mundo está ya despierto, estamos aquí de nuevo. Volvemos con ilusión a cambiar la dictocracia, nos engañan con tesón y nos hace poca gracia. Siempre ha sido la nobleza de la juventud sin mancha
la que inicia las protestas para ver si todo cambia. Y ha llegado ya la hora de podernos expresar sin que nos pisen y callen los que no quieren cambiar. Siempre debemos luchar por las reivindicaciones sin dejarnos engañar por las eternas canciones. El obrero siempre ha sido el gran pagano de turno, al no tener otra opción que seguir en este mundo. Cuando se habla de justicia, solidaridad y empleo, casi siempre son los mismos que pagan los desafueros.